Buenas tardes, ingeniera. El día de hoy vamos a hablar sobre el arte del siglo XX. Como integrantes tenemos a Thais Álvarez, Joe Medina, Sánchez Ruth y Ana Tapia. A continuación, mis compañeros. Ya, primero les vamos a presentar una pequeña introducción que dice que el arte del siglo XX comenzó a principios de este periodo, destacando el arte de la vanguardia, que se desarrolló en otras ramas de la ciencia, tecnología y la literatura. También se dice que en ese momento estuvo fuertemente influenciado por lo que es la política y la sociedad. No puede escapar de la realidad, sino que se origina en la realidad. Esta es una era de cambio profundo y acelerado. El avance de la ciencia y la tecnología ha dejado un progreso increíble, como automóviles, aviones, televisores, humanos que aterrizan en la luna, etc. La revolución industrial tuvo un gran impacto en el arte. La situación más curiosa en esta etapa es el movimiento impresionista en la pintura y su convivencia con otras artes de la vanguardia, que se considera como un movimiento inaugural. El desarrollo industrial y la vida urbana también han dejado su huella en el arte pop y otras artes. Se pueden distinguir grandes movimientos del siglo XX, el movimiento de la vanguardia y luego el arte postmoderno. Dentro de lo que es la vanguardia tenemos que este término implica el pensamiento de un grupo líder. El estilo del arte de vanguardia a principios del siglo XX era contradictorio. El pasado es diferente de la tradición, el proceso experimental comienza y el producto se reemplaza con el fin de la intención artística. Estos movimientos pueden considerarse revoluciones artísticas porque han producido cambios profundos en el lenguaje artístico. Su motivación es el fracaso. La novedad que los hace característicos ya no es el caso y se convierte en parte del pasado. El avance tecnológico posibilitó el surgimiento de nuevas formas de expresión, además de revolucionar las ya existentes. A continuación tenemos el desarrollo de la arquitectura moderna. El término de arquitectura moderna, que no debe confundirse con la arquitectura modernista, es muy amplio y se refiere a una serie de tendencias o estilos desarrollados a lo largo del siglo XX en todo el mundo. Esta verdadera revolución en el campo de la arquitectura y el arte se originó en la escuela de Bauhaus. En la segunda mitad del siglo XX, el movimiento moderno produjo una variedad de posibles nuevos desarrollos y propuso alternativas importantes. Crystal Place, una estructura diseñada del constructor de invernaderos Joseph Pacton de 92.000 metros cuadrados, 33 metros de altura máximo y 564 metros de longitud, construida por 5.000 operadores especializados. En la segunda imagen vamos a poder observar prolios de Going Place de Murshid Leo Van. Bueno, esta arquitectura fue construida en el año de 1862, históricamente neoclásica. La impresionante plaza que también acoge la Cliptoteca de Múnich fue diseñada por Clark Van Fischer como espacio público y de presencia política. En la tercera imagen tenemos Haus Surance. Fue construida en el año de 1885. La construcción de la ciudad tras el incendio de 1871 permitió diseñar con libertad edificios como este. En la tercera imagen tenemos a la Torre Eiffel de Gustave Eiffel, que duró su construcción su construcción fue en agosto de 1888 para la Exposición Universal de París en 1889. Ya, como principales arquitectos tenemos a Walter Gropius de 1883 a 1969. Tenemos también a Le Corbusier
en Francia en 1887 y 1965 y Richard Neutra en los Estados Unidos en 1892 a 1970. La escultura de la vanguardia. Dentro de lo que es la escultura vanguardista, tenemos que es una escultura contemporánea. Esta experimenta una revolución radical en el siglo XX. El precursor a finales del siglo XIX fue A. Rodin, quien aplica los principios impresionistas a la escultura alejándose de las pautas academicistas. Los escultores buscarán un nuevo lenguaje expresivo, como suceda en la pintura. Es difícil clasificar a los escultores en un movimiento u otro porque están en continua evolución. En cuanto a sus características, la temática, la figura humana pierde su omnipresencia. El lenguaje escultórico es expresionista. A través de sus obras transmiten angustia, inquietud y rechazo. Representan el movimiento unido a la energía. Están permanentemente experimentando con materiales nuevos, con hierro, plástico, etc. Las innovaciones plásticas están basadas a la masa de la deformación en su volumen. Y el artista está en continua evolución, pasan de un movimiento a otro continuamente. En este momento vamos a hablar sobre las tendencias de la escultura vanguardista. El impresionismo. Aunque algunos historiadores dejan fuera de la clasificación de vanguardias, al impresionismo fue el primer movimiento que se rebeló contra los gustos que imperaban en la época. Adicional a eso, el imperismo no buscaba el rechazo del público, sino que se olvidaba de la acogida que pudiera tener su trabajo, en favor de una nueva manera de captar la realidad que tarde o temprano se acabaría recolectando, como así fue. Tenemos el fauvismo, que el fauvismo cuestiona el arte como representación de la realidad, abogando por un arte subjetivo que expresa sentimientos por medio del color. Terminó acuñado por el crítico del arte Louis Vauxhels. Tras contemplar una exposición, la denomina así por su violencia cromática, por sus agresivos contrastes, tintas planas, simplicidad en el dibujo y su ausencia de claroscuro. El cubismo. El cubismo es el nombre que se le dio al movimiento desarrollado principalmente por el español Pablo Picasso y Braque. Se caracterizaba por destruir la óptica renacentista como único punto de vista. Esta también representa varios puntos de vista a la vez en una imagen, superando así a su rival representativo, que era la fotografía. Expresionismo. Es un estilo surgido en Alemania que trata de dar al espectador una visión de los sentimientos del artista. Forma, color y textura están al servicio de esta transmisión de los estados de ánimo del autor. Es una pintura subjetiva que deforma y exagera. Sus grandes influencias fueron autores consagrados como Goya, el Greco y otros más recientes como el belga James Ensor y el noruego Edvard Munch. El futurismo. El primer manifiesto futurista se publicó el 20 de febrero de 1909 en el periódico parisino Le Figaro, escrito por Filippo Marinetti. Se exaltaba la modernidad, lo tecnológico, lo mecánico y rompe una lanza a favor de sus cualidades estéticas de estos objetos industriales infravalorables según esta vanguardia. Tenemos el dadaísmo,
que es el más radical y agresivo de los ismos de principios del siglo, que nació en Zúrich, Suiza, obra de Tristan Tzara. Contundente, destructor y provocador, basado en lo absurdo, lo elemental, lo casual y lo azaroso. La misma palabra dada que designó el movimiento se escogió de modo arbitrario en un diccionario. Su objetivo principal era cuestionar unos criterios artísticos fuertemente afianzados y aceptados en la época. El surrealismo. Este comienza como un manifiesto escrito, esta vez por el poeta André Breton. Se desarrolla, como se puede deducir por las fechas, en un periodo inestable de entreguerras, en el que los intelectuales tratan de comprender la profundidad psíquica del hombre, los sueños, lo inconsciente. El suprematismo, vanguardia de origen ruso que comienza con el manifiesto de Casimir. Busca la sensibilidad pura del arte a través de un lenguaje plástico nuevo, sin referencias figurativas ni influencias artísticas previas. Se dice que evita cualquier referencia de imitación a la naturaleza recurriendo a módulos geométricos de formas puras y perfectas de color austero, en especial en el uso del blanco y el negro con algún color poco saturado. El constructismo. Esta es una nueva vanguardia, comparte origen y fecha con la anterior, por lo que su desarrollo es paralelo y ambas se vigilarán de retorno en su evolución. Pretende la unión entre las artes, pintura, escultura y arquitectura, por lo que comparte objetivo con una de las esculturas más famosos de la historia del arte, la Bauchatz. El neoplasticismo, de origen holandés, el grupo que la desarrolló recibió el nombre de el estilo, debido al nombre de la revista en la que trabajaban sus componentes y en la que publicaban sus escritos. Fue una prolongación de los valores estéticos, el constructivismo, aunque sin su ideología y compromiso político. Los ismos. Se formaron en el arte del siglo XX y se caracteriza por configurarse de múltiples corrientes que se denominan ismos. El año de 1863 se puede tomar como fecha de inicio de la pintura moderna. Este es el año en que Manet pinta Almuerzo sobre hierba, que se expuso en el Salón de los Rechazados. La obra poesía antecedentes del Renacimiento italiano en cuanto a temática, pero en el modo de plantearlo causó escándalos. El impresionismo y luego el postimpresionismo constituyen el punto de partida para las corrientes del siglo XX. Muchas gracias, Chef. Esta ha sido nuestra presentación del día de hoy. Que tengan un excelente día. Gracias.